Buenas oyentes de Voces de Lucha. Vamos a comenzar nuestro programa en este segmento hablando acerca de una reciente entrevista que se publicara en la prensa local al director regional de la FAO para América Latina y el Caribe. En esa entrevista hablaba acerca de la situación del hambre en nuestro continente y a nivel general. En particular, una cifra que mencionaba, que obviamente impacta fuertemente, es que señalaba que en nuestra región existen más de 56 millones de personas, el 8% de la población total, un poco más del 8% de la población total, que pasan hambre en nuestro continente. No solamente eso, sino que si se mira lo que tiene que ver con lo que los analistas internacionales, los organismos internacionales del imperialismo llaman inseguridad alimentaria, que es un eufemismo para hablar acerca del hambre, ya sea sistemáticamente constante o el hambre que aparece salteado, producto de no tener la posibilidad de asegurar el plato de comida todos los días. Cuando se habla de ese término de inseguridad alimentaria, esa cifra de 56 millones asciende a 130 millones de personas en América Latina, solo en América Latina, que no alcanzan una alimentación completa. Esta cifra a nivel mundial se extiende a más de 2.100 millones de personas. Hay varios informes que son emitidos constantemente y en el año pasado la FAO también emite un informe que se llama Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias, donde señala que 258 millones, en un total de 58 países que son los que analiza este informe, es casi una cuarta parte de la población de esos países, pasan hambre, es decir, en sus términos, en los términos de estos técnicos, enfrentan niveles de inseguridad alimentaria aguda, es decir, son personas que pasan hambre. El país donde mayor es este número es la República Democrática del Congo, donde el gobierno uruguayo ya desde hace décadas es cómplice de la situación catastrófica que vive el pueblo de ese país, ya que Uruguay mantiene tropas de ocupación en el Congo bajo las misiones de la ONU, los supuestos tropas de paz, que en realidad lo que hacen es garantizar el caos en el país, facilitando la intervención imperialista, de manera de la explotación brutal de los recursos que se hace de esos países, sometiendo a la población a condiciones de vida absolutamente inhumanos. En América Latina, el país que presenta niveles más altos señalados en este informe es Haití, precisamente también otro país que está exactamente en la misma situación que señalábamos, en el sentido de que se encuentra bajo la presencia militar de tropas directamente del imperialismo, de tropas de la ONU, que lo que hacen es, lejos de garantizar la paz, garantizar la rapiña imperialista en esos países, y donde, como decíamos, el gobierno uruguayo, los sucesivos gobiernos uruguayos, de todos los colores, tanto los blancos, frente amplistas como colorados, han mantenido y mantienen las tropas de ocupación uruguayas en esos países. Pero volviendo al tema de la inseguridad alimentaria, del hambre que pasan las personas, como decíamos, en América del Sur, América Latina, son más de 130 millones de personas las que no pueden acceder a lo que los mismos organismos imperialistas caracterizan como una dieta saludable. Más aún en esta región del mundo, donde nosotros donde estamos comprendidos, obviamente, es donde el acceder a una alimentación mínimamente adecuada es la más cara del mundo, comparado con todo el resto de las regiones del mundo. En el Caribe, por ejemplo, estamos hablando de $4,23 al día. En América del Sur y Centroamérica, $3,61,
cuesta el acceder a una dieta mínimamente saludable. Esto es lo que luego va a ser utilizado como uno de los indicadores para hablar de pobreza. Cuando estas organizaciones hablan de pobreza, se refieren a gente que accede a un ingreso mínimo para garantizar la alimentación, básicamente. Después todo lo demás, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera, queda todo por fuera. Es decir, que eso también relativiza cuando se habla de las cifras de pobreza. Como decimos siempre, la pobreza real es muchísimo más grande, afecta a mucho más gente que lo que dicen realmente las cifras oficiales. Aún teniendo en cuenta eso, las cifras de pobreza que se refieren a nuestra región, a América Latina, son terribles. A fines del 2022, la CEPAL presentó un informe donde habla de precisamente la pobreza y la indigencia o pobreza extrema. En el 2022, al cierre del 2022, la pobreza se situaba en poco más de un 32% de la población total de América Latina, es decir, más de 200 millones de personas. Y lo que se llama pobreza extrema, es decir, la indigencia, o sea, ya el hecho de que no se accede a un ingreso que cubra ni los mínimos niveles de subsistencia, supera el 13%, es decir, 82 millones de personas. A todo esto se le echa la culpa, por supuesto, del COVID, de la guerra en Ucrania, pero en realidad son cifras que reflejan una cuestión estructural, porque si bien, por supuesto, en estos últimos años ha habido un aumento, y ha sido importante, el porcentaje de la población que se encuentra con bajo la línea de pobreza, con pobreza extrema, con inseguridad alimentaria, pasando hambre, ha mantenido un núcleo duro constantemente. Y lo que ocurre es que constantemente también se ha pasado gente que supera circunstancialmente esta línea de pobreza, por ejemplo, a partir de algún mínimo incremento de sus niveles de ingreso, y ya no figura en las estadísticas, pero cualquier situación, por más mínima que sea, ya lo vuelve a sumergir en la situación que se encontraba antes. Y esto es lo que ha pasado básicamente con los grandes logros de los cuales se vanagloriaban los progres que gobernaron casi toda América Latina durante la década pasada, desde principios de siglo hasta la década pasada, y por supuesto también después los gobiernos que han venido, luego del boom de las materias primas, cuando la economía comienza a caer, han sido cómplices responsables de un aumento también constante de esta situación que vive gran parte de la población de América Latina, y han sido gobiernos tanto de derecha extrema, de los partidos tradicionales, como gobiernos de los sectores llamados progresistas que han vuelto al gobierno, y en todos los casos lo que ha pasado y lo que sigue pasando es que la pobreza, el hambre siguen golpeando a millones y millones de personas en nuestra región. En particular, una cifra también terrible, más del 45% de la población infantil y adolescente de América Latina vive en la pobreza en nuestro continente. Y repetimos, hablamos de pobreza en el sentido de los indicadores que utilizan los organismos imperialistas, es decir, cuando se mide simplemente los niveles de ingreso que aseguran o no ciertos niveles de alimentación, básicamente. Cuando se toman en cuenta otras cuestiones, como las necesidades elementales que decíamos, acceso a agua potable, a saneamiento, a salud, a educación, etcétera, estas cifras son muchísimo peores. Si vamos a lo más cercano que tenemos, al cono sur, Uruguay, Argentina, Brasil, en Brasil, a fines del año pasado también, más de 33 millones de personas se encuentran en lo que, repetimos, los organismos internacionales llaman situación de inseguridad alimentaria severa, es decir, que pasan hambre, que no comen lo suficiente todos los días. Esta cifra, que aumenta muchísimo en los 3 últimos años, era en el 2020 de 19 millones.
Sin embargo, a pesar de que este aumento es muy importante, seguimos señalando que nunca deja de haber este núcleo duro de personas que están condenados a vivir en el hambre. En Argentina, en el último informe de la FAO, que se publica a fines del 2022, se señala que el 37% de los argentinos está en una situación de inseguridad alimentaria y casi un 4% de los argentinos directamente pasa hambre. Esto bajo el gobierno progre de los Kirchner, de Alberto Fernández, del peronismo. Y lo cual tiene que ver con lo que señalábamos antes, en el sentido de que más allá de que en Brasil se tenga el gobierno del ultraderechista, se haya tenido en los últimos años el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, y en Argentina el gobierno de los nacional y populares peronistas kirchneristas, en ambos casos el hambre aumenta, la pobreza de las personas aumenta. Y en el Uruguay, que muchas veces nos planteamos como algo que se ve de afuera, estos informes, estas situaciones denunciadas, a fines también del año pasado se presentó un informe donde plantea que el 15% de los hogares uruguayos, y este informe lo presenta el propio gobierno, enfrentan una situación de inseguridad alimentaria, y un 2,6% de los hogares a una inseguridad alimentaria grave. De vuelta, estamos acá ante una situación que es agravada por la crisis que estalla con el COVID, por la espectacular suba de los precios de las materias primas, que lleva, como ya lo hemos mencionado muchas veces, a esta contradicción donde en momentos en que los principales productos de exportación de América Latina crecen de precio, la mayoría de la población del continente ve hundirse sus condiciones de vida aún más. Y también, y por sobre todo, señala los límites tan estrechos que tienen las políticas focalizadas que llevan adelante tanto los gobiernos de derecha como los gobiernos progresistas. Las políticas tipo hambre cero de Lula, los planes de emergencia, esas políticas que lo que hacen es por cierto tiempo mejorar las estadísticas, haciendo que sectores de la población bastante amplios puedan pasar de figurar, de no tener los ingresos necesarios para estar bajo la línea de pobreza, a estar un poquitito por encima de la línea de pobreza. En las condiciones de vida de la gente se sigue siendo igual de pobre, pero en las estadísticas eso ya no figura. Y hasta ahí han llegado los grandes cambios que han planteado los progresistas luego de todo el periodo de gobierno que estuvieron en América Latina en general, como decíamos, en la primera década de este siglo y ya entrada a la segunda, aprovechando el boom de las materias primas. Y todo quedó en eso, en mejoras parciales